Y bueno. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica, Gaby, Dale. con el doctor José Abadi, médico, psiquiatra y psicoanalista. La idea es analizar un poquito este año que se fue, porque ha dejado estadísticas que son bastante, no sé si alarmantes. Él nos va a decir el tenor de las mismas, pero sí podemos decir que la pandemia generó, según un estudio del CONICET, que el 50% de los argentinos sufriera cuadros de ansiedad y desórdenes, además de, por ejemplo, mayores niveles de depresión y ansiedad en las mujeres. Esto se desprende de un informe científico del CONICET. No sé qué impresión tendrá el doctor Abadi. Buenas tardes, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año. Mire, es evidente que la dimensión del drama que vivimos, no solamente con la pandemia, con toda la amenaza que implicó, la vivencia de vulnerabilidad al extremo, la incógnita de cuándo esto iba a terminar, que llevó a la fantasía de que esto era eterno, generó un montante de ansiedad que se transformó en angustia que después generó un hartazgo psíquico, un cansancio, un agobio físico, la sensación de falta de futuro le hizo perder sentido para muchos a la vida que tenían. Y bueno, claro, eso produjo una serie de cuadros psicopatológicos que se evidencian en las estadísticas y que básicamente son los ataques de angustia, es decir, muchos lo llaman el panic attack, ¿no?, que son los cuadros de ansiedad, y en mayor medida, por supuesto, la depresión, es decir, los cuadros depresivos que tuvieron una incidencia mayor, ustedes dijeron, en las mujeres, es cierto. La diferencia no es tan importante allí, pero hay una diferencia. Lo que es interesante es que sobre todo se dio en los jóvenes, no tanto en la gente de tercera edad, como se suponía, que en un momento cuando se iniciaron estas estadísticas se supuso que iba a ser la que más había sentido la sensación de expropiación de los años que le quedaban, la cercanía con la muerte, sino curiosamente en los jóvenes, donde la soledad, la vivencia de distancia con el otro, los impulsos que no podían ser enhebrados con encuentros, generó un cuadro de aislamiento y de soledad que se transformó en depresión en una dimensión mucho mayor a la esperada. Yo en el último libro que publiqué, que salió a la cosa de un mes, que está bestseller, gracias a Dios, que se llama Y el mundo se detuvo, hago un análisis de todo esto, de qué pasa con la incidencia del encierro con la sensación de aislamiento, de ausencia del otro y de soledad, que se temió que sea como una soledad eterna, que derivó en una angustia de muerte que llevó a la depresión. Qué interesante eso, Doc, ¿eh? José, feliz año, como bien dijiste de arranque. Mi nombre es Gabriel Rocco. Hola, Gabriel. Yo te quería hacer una consulta. ¿Qué crees que vino como cambio definitivo a partir de la pandemia? Un poco del libro que vos escribiste. ¿Qué es lo que ves que se cambió definitivamente en la conducta psicológica del ser humano? Yo allí puntualicé algo que me parece importante, que muchas veces la gente se pregunta cómo sigue esto, si de esta crisis y de este caos que hemos vivido con una cuarentena larga, a veces justificada, a veces realmente por no saber cómo manejarlo, exagerada, con una narrativa que a veces intentó proteger y muchas veces también por error no protegió, sino que asustó. La narrativa que hay que usar para generar la vivencia, la conciencia de lo que ocurre no es aterrorizar al otro, sino despertar el criterio de realidad, ¿no?, y la dimensión verdadera de peligro. Bueno, creo que una de las cosas que podemos aprender, si la trabajamos, no viene por generación espontánea como nada en la vida, es el registro del otro, ¿sabes? El registro, el reconocimiento del semejante, en el sentido de que cada vez que una situación de emergencia como esta ocurre, nos podemos dar cuenta, el asunto es convertirlo en experiencia, en aprendizaje, que somos porque somos seres sociales, que somos porque hay un otro, y que acá apareció un punto muy interesante, que es que si cuidás al otro estás más seguro vos. Es importante, ¿no? Sí. Porque si lo pensás en términos sociales nos lleva a la noción de comunidad. ¿Qué es una comunidad en una sociedad? Lazos, normas, vínculos.
ley suprapersonal, sanción si se la infringe, confianza en el grupo que permite un proyecto, que derivan de que yo tengo conciencia del cuidado del otro como prioritario. Y ahora que dice esto, doctor, ¿qué efecto tuvo la campaña de vacunación sobre esta sintomatología y también la responsabilidad, contando con que hay personas que por cuestiones individuales no se quieren vacunar y a lo mejor algunos decimos, bueno, no te querés vacunar por vos, pero vacunate por el otro? Excelente pregunta. La vacunación, que remite a debates sobre la libertad individual en muchos países de un altísimo tenor, yo pienso que acá hay un punto, muchos no coinciden conmigo, por supuesto, pero yo pienso que es indispensable saber que aquí no es solamente lo que quiero o no quiero y que me involucra en exclusividad, sino que hay una ciencia atrás, hay científicos trabajando en muchos lugares del mundo, de distintas áreas, que han definido realmente a la vacuna como una medida de protección de la vida. Uno, si se vacuna como se tiene que vacunar, las 2 dosis y las 3 ahora y las 4 dentro de 6 meses, ¿qué tiene garantizado? Que no va a haber terapia intensiva, no va a haber muerte. Es decir, cuando se habla de alguna de las muertes, bueno, pensemos en los casos de comorbilidad, donde son gente sumamente enferma, que la pregunta que hay que hacerse después es si murió por el COVID o por la otra razón, ¿no? Entonces, la posición que yo tomo es que el derecho individual ahí tiene el límite que es el derecho a la vida del otro, y que si no te vacunas y te quedas en tu pieza 2 años, bueno, hacelo, pero si pensás salir, comunicarte, hablar con tus padres, ni que hablar con tus abuelos, salir al mundo social para no enloquecerte, bueno, vacunate. Es decir, la vacuna es la verdadera herramienta que tenemos hoy frente a la cepa que realmente es la peligrosa, que es la Delta, ¿verdad? Y la Delta se neutraliza la letalidad y la terapia intensiva, la gravedad de la enfermedad con la vacuna. Vamos a decir, pero la Omicron, ese no, sí, por supuesto que hay estallido de Omicron, pero no confundamos, por favor. La Omicron tiene una altísima contagiosidad y una súper bajísima letalidad. A ver, José, que yo creo que con la definición que haces vos, la única herramienta que tenemos nosotros para combatir es vacunarnos en primer lugar y segundo en cuidarnos. O sea, sí, señor, tenemos que redoblar el esfuerzo en la responsabilidad, porque a diferencia de hace un año que no estábamos vacunados, hoy tenés una herramienta médica que es la vacunación y después la experiencia, la que vos definís. A aprovechar nuestra experiencia de lo que hemos vivido y aplicarlo a partir de ahora, ¿no? Sí, señor. Y como muy bien decís vos, desde lo médico la vacuna y desde lo social, hasta si querés, aunque incluye lo médico, que es cumplir con las reglas que nos están suministrando los científicos, con los protocolos adecuados, informarnos bien, explicar bien, una narrativa que no aterre, sino que informe adecuada y útilmente, no auditorías de muertos en los distintos centímetros del planeta, sino el protocolo de cómo, por ejemplo, el barbijo, no ir a reuniones multitudinarias, no estar en lugares pequeños encerrados con mucha gente, bueno, cumplir eso. No son tantos los protocolos hoy en día. Con esos protocolos y la vacuna en la cantidad adecuada, estamos no omnipotentes, que ya ha quedado claro con esta pandemia que la omnipotencia y la vulnerabilidad eran fantasías, pero sí quedamos potentes, que ya es mucho. Y el Omicron podemos definirlo, como bien sabemos, en su verdadera dimensión. Alta contagiosidad, poquísima gravedad, mínima letalidad. Doctor Hernán Méndez lo saluda. ¿Cómo le va? Hernán. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. La pregunta va hacia lo particular, es decir, socialmente pasan todas estas cosas que fue enumerando o que se fueron charlando, pero ¿qué pasa con las relaciones personales? O sea, la culpa que genera determinadas actitudes que uno tiene que tomar, que antes eran naturales al acercarse a otra persona y que ahora empieza a tener variaciones porque uno a la hora de acercarse tiene que tomar en cuenta determinadas cuestiones y vencer determinados miedos que antes no existían. Sí, señor. Perfecto. En 2 capítulos dedicamos en el libro, porque está escrito además por mi hija Bárbara Badi, que es psicóloga, y también una alumna mía, Patricia Faur. Yo creo que
los vínculos interpersonales son clave, porque aquel al que cuidamos inconscientemente también nos produce miedo. Es al que cuidamos para que nos proteja, pero es el que puede contagiarnos en nuestra fantasía. Por lo tanto, en la realidad se crea una ambivalencia muy particular que hay que elaborar. ¿Por qué? Porque cumpliendo con los protocolos y dándose la vacuna, ahí tenemos la posibilidad de acercarnos a esa otra persona, sin que el miedo, la culpa, como decís vos, a ver si lo enfermo, la desconfianza, me alejo, me lleven a un aislamiento que después termina creando fobias, pesimismos que son tobogán para la depresión. ¿No? Es muy importante en esto que creemos las condiciones en las cuales podamos recurrir nuevamente en las condiciones adecuadas a los vínculos interpersonales, a poder ver de nuevo de cuerpo entero al otro, a escuchar su respiración, a tocar, a recuperar una noción de cuerpo que se vio muy distorsionada en esta pandemia. Ojo, el cuerpo que es aquello que nos da identidad, el cuerpo del otro que es aquello que nos provoca el acercamiento, los sentidos que es aquello que define nuestra exploración de la vida. Todo eso es peligroso. ¿Cuál es el cuerpo que tenemos que tener? ¿Cuál es el cuerpo amigo? ¿Cuál no? Bueno, ha generado un montón de fantasías. Las hemos trabajado mucho en el consultorio y en talleres. Y bueno, sí, claro, porque cambió el lenguaje comunicacional, el lenguaje gestual, el lenguaje también se ve vulnerado por los barbijos. ¿Qué es la presencialidad? El lenguaje gestual, el lenguaje de los afectos a través de las caricias, de los mimos, los abrazos. Doctor, ¿Y cómo ha influido en el erotismo, en la libidinización, en el permiso a desear, en cuanto se animó ¿lo ha frustrado? a vincularse eróticamente? Esto ¿ha cambiado las reglas de juego, digo, al ciudadano, a la persona? ¿Le ha cambiado la regla de juego en materia de erotismo? Y lógico, porque estaba, por empezar, muy ocupado la cabeza, ocupado en el sentido de invadido por la angustia. La gente se preguntaba, ¿cómo puede ser? Estamos solos aquí y no tenemos ganas de estar eróticamente el uno con el otro. La sexualidad ha disminuido. Claro, sí había angustia. Por otro lado, que limitaba lo que es la emergencia del deseo, la excitación. Por otro lado, el cuerpo se había convertido en algo con significaciones diferentes. El cuerpo que atrae, pero el cuerpo que contagia. El cuerpo que disfruta, pero el cuerpo que está enfermo. En fin, por eso es tan importante elaborarlo, para recuperar esa... hay muchos ejemplos que pongo en el libro. Y doctor, si tuviéramos que poner un balance entre el debe y el haber respecto de la pandemia, lo que nos dejó en la cabecita y también digo yo en el cuerpo, porque todo lo que nos pasa en nuestra psiquis, a la corta o a la larga va a repercutir en lo físico, estoy segura de eso. Pero obvio, somos integrados, ¿no? Somos seres integrados, exactamente. Una cabeza sostenida por un cuerpo. No somos pedacitos sino que somos un todo. Si tuviéramos que hacer un balance de debe y haber, ¿qué nos dejó la pandemia? Bueno, terminó con la fantasía y con el imaginario social de omnipotencia e invulnerabilidad. Puso en jaque la teoría de una sociedad muy, yo te diría, atrapada en un narcisismo que hizo que estemos más conectados que relacionados, transitados recíprocamente. Fundamental el registro del semejante como clave para un convivir. El cuidar como un cuidarse, los monos, los primeros simios que dejaron de ser nómades para tener residencia, es una de las tribus especiales de simios que hubo, estudiada por los etólogos, los que estudian la conducta animal, descubrieron que pudieron hacerlo cuando primero cuidaron al otro simio antes que a ellos. Ahí obtuvieron seguridad. Los seres humanos en esto podríamos aprender de los monos. Y una cosa fundamental que me parece que despertó esto y habría que darlo una enorme jerarquía para que forme parte de nuestro quehacer social, es la ética y la compasión. Me encantó eso. Ética y compasión es algo que me parece que marca un factor diferenciador frente a la conducta de vida primero. ¿Qué duda te cabe? Y a la sensación de indiferencia que sienten tantos argentinos frente a los dirigentes, más preocupados narcisísticamente en su propia persona que en la ética del otro, en la ética de cuidar, digamos, a aquellos a que representan y en la compasión por los que sufren. Qué tema, tocaste un tema durísimo, José, que creo que...
Bueno, por este año no te vamos a convocar un montón de veces, porque la verdad que me dejaste picando esta y yo creo que así, el abandono que hicieron los dirigentes, y no solamente los políticos, No. yo digo en general, la dirigencia de nuestro país está en una asignatura pendiente porque no toman las responsabilidades y lamentablemente vos lo definís claramente, el abandono es muy complejo. Y la indiferencia. Y la indiferencia. Cuando vos no tenés sensibilidad o perdés la sensibilidad, yo creo que perdés el eje de tu vida. Cuando perdés la responsabilidad es que no poder dar respuesta de lo que haces. Y los dirigentes y los políticos más que ninguno están allí porque nos representan. Trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. José, te vamos a convocar en este año que recién empieza, ya te explotamos del primer día y hay una tarea interesante. Este año es distinto, yo sigo mucho en el tema COVID de Israel. Israel está dando la 4ª dosis a las zonas a los grupos más vulnerables. Así es. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que seguir, vacunándonos, tomando responsabilidades. Y ahora nos toca la responsabilidad, menos encierro y más responsabilidad. Sí, señor. Un gran abrazo y un buen año, José. Gracias. Para ustedes, si Dios quiere. Gracias.